Estamos en vivo, esto es el Salón Blanco del FITS Democracia. Yo voy a estar siendo el host de este espacio a lo largo del evento. Así que bueno, primero que nada, agradecer, por supuesto, a las personas que están haciendo la interpretación en lenguaje de señas, a todos y todas las speakers que se están conectando. Agradecerle a Cecilia y Sandra que van a estar siendo las presentadoras en esta primera sesión. Así que bueno, voy a dar inicio formalmente a este espacio y a esta charla titulada Transparencia Electoral, construyendo transparencia en América Latina, el desafío de regular la publicidad política digital. Y nos acompaña Cecilia Galván de Civic Compass, que es politóloga y profesora de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires. Y Sandra Martínez de Transparencia por Colombia, que es politóloga de la Universidad de los Andes con maestría en ciencia política también. Yo también soy politólogo, así que les mando un saludo de colega a colegas. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por este espacio y ojalá puedan tener una muy linda conversación. Gracias, Maximiliano. Hola, Sandra, y hola al público que está ahí, que veo que se están sumando. Hermoso el espacio del FITS Democracia y esta agenda, ¿no? Que tenemos un rato, digamos, alrededor, creo que media hora para conversar con Sandra. Y así hay preguntas, tal vez les damos unos minutitos para el público pueda interactuar o hacer algo, digamos, contestar las preguntas de los que se están sumando como asistentes. Yo estoy acá en Buenos Aires. Tenemos esta pregunta, ¿no? Que es, bueno, ¿de qué manera fue transformando la aparición de lo que se denominan anuncios digitales o publicidad política digital? ¿Cómo va cambiando el escenario o los desafíos que tenemos para la rendición de cuentas, para la integridad de las campañas electorales, para mirar también lo que es el vínculo entre dinero y política, ¿no? Creo que uno de los primeros, ideas que surgen alrededor de por qué monitorear, lo que es el gasto, político, tenía que ver con las campañas y qué pasaba el dinero, quiénes financiaban, ¿no? Las campañas electorales y cómo eso podía impactar en los futuros gobernantes, ese vínculo entre la presión del dinero y aquellos compromisos que podían asumir los candidatos. Entonces ahí hubo las democracias aparecen ligadas a dar cuentas, de transparentar el dinero, en política. Y con el tiempo, en los últimos años, también empieza a cambiar, ¿no? No solo, esto de que, hay muchísimo dinero, que ha aumentado muchísimo dinero en las campañas electorales, sobre todo, las presidenciales en América Latina, que se necesita mucho dinero para hacer campaña, pero además cambió la forma en la que son estas campañas, ¿no? No solamente se necesitan, campañas denominadas profesionales, o sea, se da todo este proceso de profesionalización de las campañas electorales, sino que además aparecen estas campañas que se denominan campañas mediatizadas, es decir, donde aparecen plataformas que son las plataformas digitales, que son nuevos espacios para, hacer correr mensajes o lo que antes hablábamos de los anuncios o la publicidad política, ¿no? Entonces cambió también esta forma de la publicidad política. Conversando con Sandra, en otro momento, decíamos, bueno, ¿qué es esto de la publicidad política digital? ¿Qué tiene de novedoso, ¿no? Y por un lado, lo que nosotros pensábamos era que, bueno, que rompía con el concepto tradicional de anuncio político, porque un anuncio era un mensaje, ¿no? Que podía estar físico en algún lugar, pero un anuncio digital es un registro que tiene un ID, ¿no? Que está en un lugar archivado. Entonces, cada anuncio digital, estamos
hablando siempre de anuncios políticos, bueno, va a quedar registrado en algún lugar, ¿no? Y tiene por lo menos tres dimensiones, ¿no? Por un lado tiene el contenido, son las imágenes, son los textos que acompañan este anuncio. Por otro lado, tiene un contexto. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, un objetivo, es decir, se targetean, digamos, determinados sujetos a quienes quieren llegar, ¿no? En ese contexto también se dice, digamos, hacia quiénes, hacia dónde, territorialmente, digamos, se puede dirigir, digamos, estos anuncios, y cuánto está dispuesto a pagar aquella persona que sube el anuncio, ¿no? Y esto nos dice un montón, porque nos dice que hay personas que van a estar subiendo anuncios políticos que, digamos, atrás tienen rangos de dinero, ¿no? Y por último, digamos, tenemos los resultados de la publicidad, que tiene que ver con todo lo que son interacciones de esta publicidad política digital, y que además también estos resultados nos dicen efectivamente cuánto se pagó o cuánto costó ese anuncio. O sea, por un lado estaba la intención de decir, bueno, yo voy a poner hasta tanto dinero en este anuncio, y después hay un resultado de cuánto finalmente ese anuncio, digamos, costó para el anunciante, ¿no? Y el anunciante ahí pueden ser empresas, o sea, se puede tercerizar quién lo paga, puede ser, digamos, una agrupación política, puede ser un ciudadano particular que está apoyando una campaña política. Entonces ahí, digamos, también nos ha modificado mucho, digamos, el espectro de actores, la cantidad de dinero, que, digamos, cuánto se invierte, ¿no? Hay un dato que es muy sintomático de esto y que tiene que ver con los últimos 10 años de, digamos, de la historia política, por lo menos en Argentina, que también es una tendencia global, es que en Argentina en 2011 el 5% correspondía a publicidad política digital en las campañas electorales, y hoy se acerca al 50%. Y eso lo que menos esto es lo que se ha podido medir, o por lo menos se ha podido registrar, ¿no? Entonces, sí, un 45% de eso ha crecido de eso, o de la importancia de la publicidad. También, digamos, yo pensando en los 10 años, 2011, 2021, 2023, vos tenés una trayectoria, Transparencia Nacional Colombia empieza con, digamos, un programa justamente en estos últimos 10 años, ¿no? Para hacer más eficiente la rendición de cuentas de los gastos de campaña, ¿no? ¿Nos querés contar eso y cómo, digamos, a lo largo de este ciclo pudiste observar el impacto, los desafíos que traía la publicidad política, digamos, en redes y en Internet? Gracias, Cecilia, y también buenos días a todas y todos los que nos acompañan en la sesión el día de hoy. A FITS por organizar este espacio. Creo que es una oportunidad muy importante y relevante de estar hablando sobre los procesos democráticos y electorales en la región, porque además estamos teniendo elecciones nacionales, territoriales en distintas partes de nuestros países. Yo creo, Cecilia, que un punto que tú planteabas al principio sobre qué trae de nuevo pues todo esto de la propaganda electoral digital. Yo creo que pues lo nuevo es que era algo que iba a suceder y que nos está llevando un poco a cambiar las formas clásicas que interpretábamos de hacer campaña política, digamos, en el escenario público, los grandes eventos masivos, y se ha ido moviendo como todo este espacio de la plaza pública, como se llamaría, al escenario de las redes sociales, con algunos elementos que son, digamos, a favor y otros que están en contra. Em,
podríamos decir así como en términos generales a favor, pues primero que era algo, era inevitable, entonces pues iba a suceder y iba a llegar también al escenario de las campañas políticas. Entonces, si es inevitable, ¿cómo se puede, digamos, utilizar en favor de esos principios básicos que tienen que sustentar el proceso político electoral en condiciones, digamos, de equidad, de transparencia, de participación, en igualdad de condiciones, de garantía de derechos políticos, de derechos de representación, y también derechos de acceso a información, derechos de, de pues libre comunicación. Entonces, ¿cómo se iban como compilando estos dos escenarios? Pues yo creo que finalmente el escenario de las campañas político-electorales es como uno de esos escenarios que nos lleva como a cuestionar todo esto y a ver cómo lo podemos incorporar, y que sea beneficioso y encontrar algunos elementos a favor que pues seguramente podremos conversarlos a lo largo de este espacio. Pero luego entonces también hay otros elementos que serían como unos contras o unos retos, precisamente por lo que tú planteabas, o sea, realmente cómo podemos hacer un control sobre todo a la inversión de gasto o recursos en propaganda electoral cuando se está moviendo en redes, que tienen unas dinámicas distintas, que muchas veces es difícil determinar el monto exacto que se está invirtiendo, o incluso si no eres tú como candidato o como equipo de campaña el que está contratando la propaganda electoral, cómo se puede como revisar esta información, cómo se le puede hacer un seguimiento, un control en el escenario y en el entendido de que pues obviamente todos los candidatos que participen en procesos electorales deben hacerse responsables sobre los ingresos y los gastos de sus campañas y pues de manera subsidiaria también, lógicamente, los partidos políticos que los avalan. Entonces, con esto en mente, tú nos preguntabas sobre la experiencia de Cuentas Claras y cómo ha sido como todo este seguimiento en el aplicativo. Hubo un momento en la conexión que tu voz se cortó, entonces creo que cogí bien la pregunta, pero ¿cómo ha sido, digamos, esa experiencia de seguimiento y monitoreo del gasto electoral a través de Cuentas Claras y específicamente el tema en redes? Em, si esa era la pregunta, lo que te quería comentar es lo siguiente. Em, claro, Cuentas Claras, de hecho, Cuentas Claras es una herramienta que pues se alimenta también de todos estos desarrollos de bases tecnológicos, pues porque es un aplicativo en formato web, el cual permite que se cargue en línea los reportes de ingresos y de gastos, que ha ido evolucionando porque se desarrolló en primer momento en 2010, se hizo obligatorio en 2011 y pues de 2011 a la fecha la tecnología ha avanzado muchísimo más. Entonces, incluso el aplicativo en este momento permite cargue de otra información, por ejemplo, los soportes de los gastos, los recibos, otros datos que ayudan a tener más claridad en todo esto. El aplicativo que siempre se creó con una idea, además porque se lideró, digamos, todo este desarrollo desde sociedad civil, lo que buscamos es que se trabajara a la mano con organizaciones políticas y con la autoridad electoral, en el caso de Colombia, el Consejo Nacional Electoral, un poco para que fuera una herramienta que ayudara precisamente a eso, a la transparencia, al monitoreo y a la rendición de cuentas sobre ingresos y gastos de campañas, además, pues porque toda la información de los recursos que se invierten en política es de carácter público. Entonces dijimos, bueno, hay que crear un canal y cuál podría ser ese canal que una como los puntos y pues de ahí surgió Cuentas Claras. Desde sociedad civil nosotros hemos venido haciendo seguimiento a Cuentas Claras desde que se hizo obligatorio su uso y como tú decías, en efecto, el gasto que más se reporta, lo que llaman como el principal disparador de gastos, es propaganda electoral. En algún momento los reportes para rendir cuentas de los gastos estaban en unos códigos gruesos. Entonces simplemente se reportaba un total de ese gasto, pero era muy difícil entrar a ver cómo desagregas, o sea, qué de eso es pauta en redes o en televisión o en prensa o vallas publicitarias que pues tienen un costo alto. Y eso digamos que ha sido uno de esos como evoluciones de todas estas herramientas que permiten ajustar y avanzar, y es que se ha ido desagregando el gasto en propaganda electoral. Antes no era tan fácil verlo, ahora digamos que se puede por lo menos desagregar entrando al anexo del gasto y uno tiene un poquito de detalles. Pero para darte, digamos, como un contexto, el año pasado tuvimos elecciones nacionales, que fue Congreso y Presidencia de la República. En el caso, digamos, de el Congreso, de todos los gastos reportados, el 45% es propaganda electoral, o sea, es un gasto muy, muy alto de todos. En Senado,
la inversión, digamos, concretamente en redes sociales de esos montos equivale más o menos al 8% y en cámara al 9%. Cámara es como Ujú, la que se elige de manera territorial en los departamentos y ujú, Senado es de carácter nacional. ¿Por qué traigo a ujú, colación este dato? Porque yo creo que todavía nos muestra algo y por eso cuando tú decías que ya va, digamos, en Argentina un reporte del 50% en redes, yo decía, Dios mío, acá nos falta ujú, muchísimo por reportar. Eso es el reporte ujú, en cuentas claras de gasto en redes sociales, particularmente esta pauta en como Google Ads, Facebook, ujú, Instagram, bueno, lo que se podía ahí como desagregar de ese gasto, pero sigue siendo muy bajito si lo comparáramos con lo que uno ve continuamente en redes sociales de ujú, propaganda electoral. En las presidenciales, aunque el porcentaje de gasto en redes es un poquito más alto, por ejemplo, en la primera vuelta subió al 21% del total de gasto de ujú, propaganda electoral y en la segunda vuelta al 31%. Todavía me parece que sigue siendo bajito si lo comparamos con la propaganda electoral que estuvimos todos expuestos durante las elecciones, particularmente en redes. ujú, Y entonces ahí iría ese punto que estábamos planteando al principio, y es qué tan ujú, fácil es primero hacerle seguimiento real al gasto o a ujú, la propaganda electoral en redes sociales, incluso si debemos mirarlo con los mismos ojos que tradicionalmente miramos el gasto de campañas, ¿no? O lo que tú inviertes en ujú, otros gastos como actividades públicas o equipos de campaña o en otros gastos, si esa es la misma mirada que tendríamos que mirar en redes, esa sería una. ujú, La otra ujú, es, pues me parece que es evidente que todavía en Colombia tenemos un subreporte en general de ujú, todos los gastos de campaña, pero en particular de lo que se está invirtiendo en redes, pues porque estos porcentajes creo que son muy bajitos. Y luego entraría ese tercer punto que tú bien lo mencionaste y es que esto es el gasto que reporta formalmente una campaña, pero entonces, ¿qué ujú, hacemos cuando es un tercero que quiere demostrar apoyo y entonces pues hace su propia propaganda electoral y la difunde en redes? ¿Cómo la controlamos? O que con este fenómeno nuevo de los influencers, por ejemplo, que ujú, no es directamente el candidato ni su equipo, puede ser un tercero, puede ser una agencia de publicidad que tiene una estrategia digital y contrata a un influencer, o sea, es un tercero en toda la cadena. ¿Cómo haces tú para saber quién es, para que reporte, para que diga cuánto invirtió? Creo que ahí empiezan a ujú. surgirnos unos retos y unos elementos que todavía no terminamos como de resolver. Sí, ahí, bueno, justo me das pie digamos, para tratar de profundizar un poco en estos desafíos, ¿no? Algo que nosotros estábamos, digamos, un poco empezando a hacer foco es que, digamos, en un contexto donde la información, por ejemplo, por un lado tenemos la información que reportan, ¿no? Candidatos, candidatas o agrupaciones políticas, ¿no? Que dice, bueno, nosotros hemos invertido determinado dinero en la publicidad política en redes en el periodo de campaña. Por otro lado, digamos, las autoridades electorales, ¿no? Tienen como insumo los productos electorales que las propias plataformas han empezado a desarrollar en los últimos años. O sea, desde, por ejemplo, en Argentina, en el 2019, es cuando se pone a disposición la biblioteca de anuncios de Meta para que se pueda hacer seguimiento externo, ¿no? Y se puede empezar a controlar, porque no es fácil, digamos, sin un producto electoral o con una, digamos, o productos que desarrollen las propias plataformas para achicar la brecha entre todo lo que circula en redes y lo que se puede controlar, digamos, hacia afuera, digamos, es imposible. Es imposible, digamos, entonces necesitamos que se necesitó en un momento, digamos, para abrir esta caja de lo que pasa ahí, bueno, algún tipo de reporte, ¿no? Digamos, y ahí viene, digamos, esta pregunta, porque los reportes digamos, que han ido mejorando, ¿no? Bueno, ¿cómo llegan? ¿Cómo se reciben desde las autoridades electorales, de aquellos que tienen que controlar la integridad del proceso electoral? Digamos, ¿cómo lo están mirando? ¿Ustedes qué experiencia tienen? Nosotros estamos, digamos, mi primera impresión es que, digamos, han servido, digamos, como un buen salvavidas para digamos, acortar, digamos, la brecha de información entre lo que está disponible, digamos, lo que pasaba en las redes y, digamos, y la ciudadanía y los propios
actores que tienen que controlar los procesos, pero que todavía falta, ¿no? Para entender cómo, digamos, cómo está esta información, para que sea efectivamente de rendición de cuentas. ¿Cómo lo ves vos, Sandra, esto? Yo concuerdo contigo totalmente, Cecilia. Creo que esto es algo que está en un proceso de construcción desde todos los actores que tenemos un rol, digamos, en el seguimiento, en el monitoreo, en el control, ya sea el control desde la autoridad electoral o el control social que podemos ejercer nosotros como organizaciones de sociedad civil. Creo que todavía estamos construyendo y, como hablábamos al principio, terminando de entender qué es esto de la propaganda electoral en redes. Em, lo que yo he visto es que creo que todavía estamos tratando de mirar con unos ojos de los gastos de campaña tradicionales y con el monitoreo y el control de un gasto de campaña tradicional, queremos ver así lo que se invierte en redes. Y me parece que nos va a tocar pensar una forma distinta e incluso traer a otros actores a rendir cuentas, ya no solamente al candidato, al partido, al equipo de campaña, sino que tiene que haber otros actores involucrados que están como fuera de nuestro escenario. Por ejemplo, lo que mencionábamos ahorita, los influencers. Pero dicho esto, yo creo que el tema, digamos, del reporte y la rendición de cuentas y que cada vez más el candidato se haga responsable y, bueno, con él su equipo de campaña, su partido, de lo que está invirtiendo, creo que es algo necesario. En la medida en que pueda empezar a reportar de manera más detallada sus gastos de propaganda electoral y pueda detallar también lo que está invirtiendo en redes, pues va a haber un poco más de monitoreo, de control. Hay unas cosas que yo definitivamente no sé cómo se pueden controlar, por ejemplo, la veda, cuando te dicen hasta cierto punto puedes seguir en propaganda electoral, pero pues en redes, ¿cómo haces? Si eso una vez lo lanzas, se sigue moviendo. Entonces hay cosas que me parecen difíciles, pero sí pienso que es necesario seguir haciendo responsable al candidato y a su equipo de campaña. El Consejo Nacional Electoral, en el caso de Colombia, por ejemplo, para estas elecciones territoriales de 2023, que son ahorita en octubre y que son más de 124.000 candidatos, o sea, somos un montón, está, digamos, sacando dos resoluciones como abordando ese tema en particular. En ambas dice que es totalmente responsabilidad del candidato, de su campaña y del partido, digamos, la consecución de propaganda en redes sociales y que si un tercero quiere hacer una propaganda a favor, la tiene que reportar como un ingreso, como una donación en especie, si se quiere. Bien. Entonces, y que no puede en ningún caso, nuevamente mi pregunta es cómo en la práctica, porque estas resoluciones pueden ser, digamos, muy, muy buenas desde lo ideal, en la práctica no sé cómo se va a controlar, pero dice que en ningún caso un tercero puede contratar propaganda electoral en redes para una campaña o un candidato en particular, sino que tiene que gestionarlo con la campaña y la campaña a su vez tiene que reportarlo como un ingreso, como una donación. Aquí me parece interesante que incluye no solamente como ese gasto directo en redes, sino también dice, por ejemplo, toda contratación que se haga a través de agencias de publicidad o estas empresas de marketing y de redes sociales también quedan obligadas a hacer ese reporte. Y hay otra cosa que me parece interesante para poder entrar y analizar, y es que está pidiendo a todos los medios de comunicación, agencias de publicidad, todos los que hayan sido contratados durante campañas para hacer propaganda electoral, les está pidiendo que entreguen un reporte del gasto en propaganda electoral a la autoridad electoral un mes después de las elecciones. Creo que hacer todos estos reportes ayuda a tener más control, a fortalecer la rendición de cuentas. Sin embargo, pues obviamente va a obligar a que el Consejo Nacional Electoral empiece a contrastar esta información, empiece a verificar entre lo que el candidato reporta, lo que la empresa de publicidad reporta, pero más importante aún, entre lo que realmente se movió en redes. Y ahí es donde creo que sí hace falta avanzar e innovar, teniendo de pronto unos equipos de trabajo dentro del Consejo Nacional Electoral que hagan un seguimiento periódico, nuevamente utilizando herramientas tecnológicas que sean útiles para este ejercicio, porque si no, es muy difícil realmente verificar que lo que se está reportando es cierto, sobre todo cuando estamos hablando de redes. Exacto, sí, digamos, la impresión es eso, es que sin, digamos, cooperación por parte también de las propias plataformas, ¿no? Se hace bastante difícil, digamos, acceder a la información. También, digamos, lo que encontramos es que
las distintas plataformas, ya sea Meta o Google o Twitter, utilizan un concepto diferente de lo que ellos denominan publicidad política. O sea, no hay homogeneidad en eso y supuestamente en las legislaciones nacionales hay una definición, ¿no? Y probablemente no es la misma que maneja las plataformas. Entonces, como un diálogo para tipificarlo bien, porque para que entre, por ejemplo, en un reporte de anuncios como tiene Google o en la publicidad, la biblioteca de, digamos, de anuncios de Meta, primero tuvieron que haber sido clasificados como anuncios políticos. Entonces, una vez que la plataforma los clasifica, entran, ¿no? La publicidad política, digamos, entra en lo que sería la biblioteca. Entonces ahí está, digamos, esta tensión entre, bueno, la diferencia que ocurre con los medios tradicionales, que la publicidad política, todos sabemos que es una publicidad política, o por lo general, por ejemplo, en el caso de Argentina, o países como México, digamos, que tienen muy, muy definido, ¿no? El uso, digamos, del tiempo en los medios de comunicación tradicionales para que sea equitativo, ¿no? Digamos, porque se pretende que la publicidad, digamos, sea, digamos, o espacio, digamos, de publicidad sea, digamos, igual entre las diferentes candidatos y candidatas. Bueno, eso no se ve que pueda ocurrir en la publicidad política en redes, entonces no solo hay un tema de que todavía no sabemos cómo se informa y que se depende, digamos, digamos, las plataformas, digamos, la gestión algorítmica que hacen, ¿no? Las plataformas para la identificación de estos anuncios, la eficiencia de esta gestión algorítmica y a veces, digamos, que también es humana, digamos, tienen, digamos, chequeos humanos. Digamos, hay algunos reportes que dicen que incluso, por ejemplo, en Argentina, un tercio de de los anuncios políticos no se identifican bien, digamos, las plataformas no lo identifican claramente, entonces quedan por fuera de lo que es aquellos que entran en la biblioteca de anuncios, o sea que también hay todavía para mejorar ahí, ¿no? Pero bueno, en términos de equidad y democracia, de lo que uno espera de una campaña electoral, ahí hay una distorsión de los avances que se han logrado en los últimos años, digamos, la última ola de democratización con respecto a las campañas políticas, donde se pretendía que el dinero no importara tanto o no pesara a la hora de la voz de las candidaturas, ¿no? Y acá parece, digamos, que esto está siguiendo otra línea y que bueno, y estamos en esa dificultad. No sé ustedes cómo lo ven ahí, Sandra. No, de acuerdo. Creo que ese es el reto grande que estamos teniendo todos los países de la región y que nos devuelve a lo que estábamos hablando. Cuando miramos como desde esta aproximación tradicional al monitoreo de ingresos y gastos de campañas, pues tenemos unos actores identificados concretamente. Entonces, el candidato, el equipo, el partido político, los que aportan a las campañas, sean privados, sean personas jurídicas, sean empresas, bueno, depende de cada modelo, quién hace el control, la autoridad electoral, si hay otros actores, digamos, que ejercen ese rol de control en cada país. Cuando nos metemos en el mundo de las redes y como el tema digital, donde ya incluso se traspasan fronteras, porque no está contenido en un solo país, pues entran otros actores, entran otros escenarios eh, que nos implica como pensarlo desde otras miradas y también traer, pienso yo, que a otros a la mesa, ¿no? Tanto en, pues primero como en unos acuerdos, como tú dices, tendríamos que estar construyendo como unos entendimientos comunes mínimos de qué es propaganda electoral en redes sociales, porque claro, si no lo tenemos claro entre todos es muy difícil como determinar qué va y qué no va. Segundo, pues quienes están trabajando detrás de los algoritmos que alimentan toda la inteligencia artificial tendrían que tener también de alguna manera estas directrices claras. Y nos devolvería algo que sí creo que es como un punto fundamental y un acuerdo de todo, independientemente que sea propaganda electoral en redes o fuera de redes, y es como un compromiso
y un acuerdo en pro de la democracia, la transparencia y la equidad en la participación política Ujú, electoral. Si esos son los objetivos, bienvenido sea ujú, el uso de las redes sociales. Obviamente trabajemos en cómo controlar y cómo garantizar esto que estamos mencionando, que pues se pueda ujú, hacer un mayor y mejor registro y control en la medida de lo posible de la propaganda en redes sociales, ujú, pero para esos bienes. Si vamos a usar el escenario de las redes sociales para seguir dañando la calidad de nuestros procesos democráticos, para seguir alimentando el fake news, para ujú. tener, para superar todos los topes de propaganda electoral, para utilizarlo, digamos, con unos fines contrarios a la democracia misma, pues creo que estamos como perdiendo el tiempo y la oportunidad de utilizar estas herramientas Ujú. para el bien de todos. Sí, yo creo que también estamos como en una coyuntura, ¿no? Donde hay algo de aprendizaje, es decir, ya pasó un tiempo bastante prudencial, o por lo menos una, dos, tres elecciones, ¿no? Se están dando en América Latina, en las cuales ya tenemos como evidencia como para decir hacia dónde podemos ir, ¿no? Porque por un lado, primero estaba la perplejidad, de decir, bueno, esto es nuevo, pero hacia dónde vamos no teníamos tanta evidencia. Ahora, digamos, en los últimos 5 años ya se ha consolidado, digamos, información, digamos, hemos visto campañas, hemos visto cómo se mueven los actores y qué desafíos están, como que estamos en un momento crucial, ¿no? Para tomar decisiones o para poder evaluar, digamos, y tomar, digamos, y hacer recomendaciones sobre cómo mejorar este monitoreo y evaluar impactos también de lo que está pasando, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y ahí también pienso que desde sociedad civil y desde organizaciones, digamos, como las que estamos nosotros representando, también podemos empezar a asumir un rol propositivo en eso que tú dices, o sea, qué podemos recomendar, qué podemos aportar. También en un escenario, por ejemplo, si sabemos que el mayor gasto de campaña es la propaganda electoral, y pues es costoso y que conseguir recursos para hacer campañas es costoso, ¿cómo podemos convertir las redes en un aliado que no sea tan costoso y que genere mayores condiciones de equidad, por ejemplo? Eh, Exacto. entonces creo pero que sí implica un compromiso, digamos, de todas las partes de cómo aportar y establecer como algunas reglas del juego para incorporar toda la propaganda en redes sociales dentro de todo el proceso electoral. Exacto. Sí, sí, comparto que, digamos, que hay que, digamos, hay que tener un poco también de iniciativa, ¿no? Para pensar que las cosas no son así, que pueden cambiar, que podemos involucrar, digamos, los actores, que se podrían monitorear en tiempo real. Digamos, las plataformas proveen información en tiempo real, digamos, sobre los anuncios, y eso es algo fantástico que en otras áreas no están disponibles, ¿no? Porque siempre es expost, digamos, la información. Y las plataformas tienen la capacidad y tienen la tecnología para proveer esta información. Uno puede decir, bueno, reportes, bueno, acá hay algo muy desbalanceado en términos de gasto, o bueno, o en términos de hacia dónde está yendo la publicidad, ¿no? Digamos, se podrían hacer algún tipo de intervenciones para que, digamos, fluya distinto, para que algunos sectores que no tienen, digamos, la capacidad, digamos, de gasto también, bueno, estén representados en ese ámbito, ¿no? Donde hoy sucede mucho de lo que es digamos, la campaña, digamos, los anuncios y después que replican, digamos, los medios replican lo que sucede en las redes, digamos, por más que no es todo el ciclo, digamos, de conversación política, no es, digamos, en base a anuncios pagos, claramente, porque esa no es la lógica, pero sí vemos que en el periodo de campaña, por lo menos, vemos que los actores están poniendo dinero. Y bueno, y ese es un desafío también, digamos, que volver digamos, a equilibrar la cancha y mirar cómo ese espacio, digamos, de discusión puede ser más rico, ¿no? Y visible para todos, porque otro desafío es que el targeteo también hace que, digamos, los ciudadanos, digamos, también encuentren no solo desde el lado de las candidaturas oportunidades de comunicación, sino que en ese espacio los ciudadanos no reciben,
digamos, toda la información, o, digamos, sino que replican, digamos, estas cámaras de eco, ¿no? Que ya está tan estudiado, y eso lesiona mucho el debate democrático. Así que no sé si alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta para Sandra, para mí, o para, bueno, para poner en discusión, porque ya nos quedan 2 minutos para cerrar. Y bueno, en primer lugar, agradecerle a Sandra, digamos, este espacio. Y la verdad que queda muchísimo, como yo decía hace un ratito y como Sandra también decía, bueno, estamos en momento para construir, digamos, nuevos acuerdos, nuevos marcos regulatorios, porque tenemos evidencia y creo que está muy interesante, digamos, el tema. Hola, Maxi. Hola, bueno, vengo acá a cerrar. No más que también agradecerles a ustedes porque bueno, resulta un tema que es súper actual y súper importante que empecemos a pensar, así que muchas gracias por este espacio, muchas gracias Sandra, muchas gracias Cecilia, y bueno, vamos ahora a continuar con el evento, así que en breve voy a introducir la siguiente charla. Nuevamente, muchas gracias Sandra y Cecilia, muchas gracias por estar y muchas gracias por todo lo que nos trajeron. Gracias a ustedes. Buen Gracias. día. Hasta luego. Buen día.